Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues una vez estamos aquí con una entrevista más. Cuento con la presencia de aquí de un gran experto en el área de control de calidad, en el área de aseguramiento de la calidad, en el área de lo que es certificación, de acreditación. Ya muchos de ustedes lo conocerán en persona, excelente ponente también, quizás en algún congreso lo han encontrado o en sus redes sociales. Tenemos aquí al químico Víctor Baltazar. Víctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues platícanos un poquito de ti, Víctor, ¿dónde te graduaste? ¿De dónde nació ese gusto al control de calidad, a la acreditación? Un poquito más de tu trayectoria. Pues bien, pues fíjate que tuve la fortuna de trabajar en un laboratorio de análisis clínicos, en un banco de sangre antes de estar en el laboratorio. Y en ese laboratorio y en ese banco de sangre, los dueños tenían la convicción de hacer bien las cosas y sin que nadie se los exigiera, decidieron implementar un sistema de gestión de la calidad que cumpliera con la norma ISO 9001 en su versión 2000. Y pues de ahí empecé a trabajar de la mano con uno de mis maestros en este rubro, que fue el doctor Alberto Zamora, un patólogo con bastante conocimiento, ¿verdad? De esas personas que los ves, que los escuchas hablar y te contagian esa pasión por aprender. Entonces, de ahí vino el tema de empezar a estudiar este tema de la norma, en ese entonces ISO 9001, en su versión 2000, y posteriormente pues empezar a trabajar en la acreditación cuando nos enteramos que había una norma particular para evaluar la competencia técnica de los laboratorios clínicos. Y tengo que decirles que esto parte de la convicción de la directora del laboratorio en hacer bien las cosas. Es como una filosofía del bien hacer. Antes de sacrificar, vamos a decir, calidad por dar un precio, mejor hacer bien las cosas desde el inicio. Entonces, sin lugar a dudas, estar en un laboratorio que cuente con el compromiso de la dirección, no de palabras, sino de hechos, pues es algo que me fue guiando en este camino. Que te contagió el hecho de querer hacer las cosas bien y todo eso, que es interesante ese punto porque en ocasiones ahí también entra el compromiso humano, el compromiso como profesionista. Desafortunadamente, a lo mejor no me dejarás mentir que muchos laboratorios lo ven más con el fin a veces monetario, de tener más clientes, etcétera. Pero definitivamente yo creo que esa parte no nada más es por querer acreditar para tener la acreditación, ¿no? Como tal, sino que es, en primer lugar, yo creo que debe haber ese compromiso humano, porque pues trabajamos con seres humanos, de pronto esa persona puede ser un familiar, la esposa, el esposo, el hijo, pues ¿quién no quiere que seamos atendidos bien, ¿no? Y que sean resultados de calidad? Y egresaste del Instituto Politécnico, ¿verdad? Soy egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Les envío, aprovecho, un cariñoso saludo a las maestras con las que todavía tengo contacto, al maestro Benjamín Nogueda, ¿verdad? Que acostumbramos de pronto coincidir en los eventos académicos, y a todos mis compañeros que están ya trabajando activamente ya desde hace algunos años. Y fíjate que quisiera aprovechar para comentarte que cuando era estudiante, a veces los maestros nos decían, oigan, los egresados del Politécnico, particularmente de biológicas, como le decíamos a la escuela, pues salimos muy bien formados, y pues, cuando estás ahí metido, pues no dimensionas esto hasta que ya estás en el campo laboral y te das cuenta que efectivamente el Politécnico nos da una formación bastante sólida. Y pues aprovecho para agradecer a todos los maestros que tuve. Pocos son con los que mantengo el contacto, y les agradezco pues todo la exigencia y el conocimiento también que nos transmitieron en ese entonces
cuando éramos estudiantes. Y aprovechamos también a mandar saludos a todos los QVPs egresados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Así es. Seguramente muchos estarán viendo esta entrevista. Bueno, Víctor, y pues platícanos un poquito de lo que es la acreditación y la certificación, porque son dos cosas totalmente diferentes y, bueno, desafortunadamente muchos no sabemos la diferencia, ¿no? Porque una cosa es acreditarse y otra cosa es certificarse. ¿Cómo podríamos definir a grandes rasgos lo que es la acreditación y la certificación y qué diferencias hay? Pues, bueno, básicamente, hablando del contexto del laboratorio clínico y de la parte práctica, podríamos hablar de una norma que tiene requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la calidad y que cuando tú implementas un sistema de gestión de la calidad bajo esta norma, que es la ISO 9001, pues podemos decir que el laboratorio certifica o un tercero certifica que tienes un sistema de gestión de la calidad que cumple con esta norma ISO 9001. Pero no necesariamente quiere decir que estés haciendo bien las cosas desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Entonces, cuando te evalúa, cuando te audita la empresa certificadora, pues revisa cómo estás atendiendo los requisitos de la norma, pero no necesariamente van a revisar desde el punto de vista técnico que estés haciendo bien, por ejemplo, un examen general de orina, que estés centrifugando a la velocidad que debes centrifugar la orina para obtener un sedimento de calidad, ¿verdad? O si estás en el área de parasitología y tienes una técnica de concentración por flotación o por sedimentación, pues que técnicamente estás haciendo estas determinaciones. Y en una acreditación hay un organismo que en México es la Entidad Mexicana de Acreditación, que cuando un laboratorio decide implementar un sistema de gestión de la calidad que cumpla con los requisitos de la norma ISO 15189 y con los requisitos de la Entidad Mexicana de Acreditación, pues acuden, además de evaluar el sistema de gestión de la calidad, acuden expertos en el área que tú quieres acreditar, en los métodos que tú quieres acreditar, y entonces ahora sí revisan si estás haciendo bien desde el punto de vista técnico, por ejemplo, un grupo sanguíneo, por ejemplo, un examen general de orina, si estás leyendo los extendidos sanguíneos en hematología, cómo haces esta lectura, cómo haces la tinción, si conoces, por ejemplo, las células, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia, diríamos concretamente en acreditación, es que además de evaluar requisitos de gestión, evalúan los requisitos técnicos, evalúan la competencia técnica del laboratorio. De tal forma que un laboratorio que se acredita está siendo reconocido en su competencia técnica y en que está emitiendo resultados técnicamente útiles. Eso es a grandes rasgos la diferencia entre acreditación y certificación. Y sí, bueno, ahí en ese sentido, que en los últimos años se ha visto más auge en estas cuestiones de acreditación, sobre todo, y bueno, certificación. En base a tu experiencia, ¿cómo está México en ese proceso de acreditación, de certificación respecto a los laboratorios? Sabemos que a lo largo de todo el país hay un sinnúmero de laboratorios. ¿Estamos en México todavía muy rezagados o faltan muchos laboratorios a tu percepción? ¿Qué es lo que hace falta como tal para que se acrediten más laboratorios? ¿O cómo has visto tú en general el panorama? Pues depende hacia dónde pongamos la mirada. Si pensamos que, por ejemplo, hubiera 10,000 laboratorios en nuestro país, que nadie tiene la certeza de cuántos hay, pero si hubiera 10,000, que es un número que se ha manejado desde hace muchos años, y pensamos que solamente hay acreditados poco más de 100 laboratorios, pues no son muchos, ¿verdad? Pero si volteas hacia Centroamérica o Sudamérica, quitando a Brasil, México es uno de los líderes en este contexto, ¿no? La Entidad Mexicana de Acreditación, sin duda, ha hecho un trabajo excepcional a lo largo de todos estos años,
pues para poder pues ir, vamos a decir, fomentando el que el laboratorio clínico se acredite. La entidad ha establecido estrategias pues para que esto pueda incrementar, vamos a decir, el número de laboratorios. Yo no represento a la entidad, pero desde este contexto de estar metido en el tema, pues me ha puesto en un lugar en donde pues estamos viendo justamente el trabajo de la entidad. Por ejemplo, el hacer un congreso internacional donde se hablan específicamente temas de acreditación, pues es una forma pues, de difundir, ¿verdad? Esto. Entonces, pues falta mucho trabajo. Si ustedes hacen números y dividen la cantidad de laboratorios en la cantidad de años que lleva la norma en nuestro país, se tradujo como norma mexicana en el 2007, ¿cuántos años van a pasar para que acreditemos casi el total de los laboratorios, suponiendo que todos se quisieran acreditar, ¿verdad? Porque en México es de carácter voluntario. Por otro lado, hay países en donde es de carácter obligatorio. Entonces, Francia, por ejemplo, tiene pues un tema mandatorio en el sentido de que los laboratorios que brinden un servicio en ese país deben estar acreditados bajo la norma ISO 15189. Pues entonces eso obliga a que quien quiera dar el servicio esté acreditado, ¿no? Aquí en México no hemos llegado a ese punto, pero bueno, no sabemos si en 10, 15 años algo cambia en ese sentido, ¿verdad? En Colombia, por ejemplo, me enteré que hace poco los laboratorios que quieran hacer determinaciones de tamiz metabólico neonatal tienen que estar acreditados por ley. Entonces, si un laboratorio quiere permanecer en el mercado, por ejemplo, en ese país, necesita estar acreditado. Entonces, bueno, sin duda hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué hace falta? Pues hacer esta difusión de la importancia de tratarnos como pacientes en un laboratorio acreditado por lo que hay detrás de una acreditación. Como comentabas hace un momento, más que un papel, representa una convicción por hacer bien las cosas. Entonces, bueno, sin duda hay mucho trabajo por hacer todavía. Sí, definitivamente es muchísimo trabajo. Yo creo que, como mencionamos ya hace un momento, todo parte a partir de la iniciativa pues en este caso, de la persona que dirige el laboratorio. Y pues también es muy importante la iniciativa de todo el personal que elaboramos dentro del laboratorio clínico, porque pues tenemos que desempeñar pues nuestras funciones en base a las guías, en base a las normas. Y pues también es un trabajo en conjunto, no equivale el trabajo de uno solo, ¿no? Eso de que en México no haya algo que nos obligue de alguna forma a acreditarnos, pues hasta cierto punto creo que es algo malo, pero a la vez también a lo mejor sería bueno, ¿no? Porque de alguna forma eso nos obligaría a que tenemos que abocarnos a hacer las cosas, a comprometernos en este caso con nuestros pacientes, con nuestro laboratorio, y hacer las cosas de mejor forma, ¿no? Entonces, habrá laboratorios que harán las cosas bien y que de pronto no han tenido todavía iniciativa de acreditarse, pero pues hay veces que nos encontramos con cada cosa que sí es preocupante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sería bueno, ¿no? Hasta en mi punto de vista, que nos obligara la ley. Pues seguramente desde el punto de vista de obligar a los laboratorios a que incrementen su nivel de competencia. Tal vez sepas que hay un proyecto de modificación de la norma oficial mexicana, la 007, donde por ahí hay una cláusula que dice que ahora los laboratorios deben de verificar, ya si es que queda por oficialmente en esta norma, pues la precisión, la veracidad, la linealidad, estimar la incertidumbre, habla algo de intervalos biológicos de referencia. Entonces, bueno, eso no es todo, pero bueno, ya es un poquito más de lo que tal vez muchos han venido haciendo en ese rubro, ¿no? Sí, incluso de hecho hace un momentito se me vino a la mente esa modificación de la norma de la 007, que ya se está contemplando que el personal de laboratorio se involucre más en estas cuestiones
Tal vez antes de contestar valga la pena precisar que el fabricante lo que hace es validar el método, y actualmente en un proceso de acreditación el que verifica el método es el laboratorio. Okay. Ahora si modifican la norma oficial mexicana, la 007, pues ahora todos los laboratorios, estés o no acreditado, te vas a ver obligado a verificar esas especificaciones de desempeño. ¿Qué necesitamos? Pues sin duda, por una parte está el liderazgo de la persona que está al frente del laboratorio, no nada más desde el punto de vista de autoridad, sino de liderazgo, de visión, y diría yo que independientemente de quien esté al frente, pues también necesita el compromiso, las ganas de hacer mejor las cosas, porque a veces no concientizamos hasta que somos pacientes o, como comentabas hace un momento, alguien muy cercano a nosotros se tenga que atender en un laboratorio, cuando dices, híjole, ojalá que el que va a hacer el examen general de orina sí sepa identificar células renales, ¿verdad? Ojalá que el que está en parasitología sí conozca el blastocistis. Ojalá que el que está en hematología sí pueda identificar si tengo o no una célula inmadura, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos ojalá, ¿no? Decía alguien, pues tal vez una buena pregunta es si tú te harías análisis clínicos en donde tú trabajas, ¿no? Si la respuesta es no, pues híjole, ¿no? A veces si pensamos, oye, lo que pasa es que no lo puedo acreditar porque no depende de mí, pero puedes trabajar en el ámbito de tus funciones hasta donde te permita hacer bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, si estás en química clínica, saber manejar, saber hidratar bien los materiales de control, calibrar el equipo cuando le toca. Oye, pero no me dan suficiente. Bueno, pues optimiza los recursos y comprométete, por ejemplo, a estandarizar el manejo de los materiales de control, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que viene de la toma de conciencia de cada colega que esté trabajando al frente de un área, ya sea como responsable o como analista, ¿verdad? ¿Y tú cómo ves el panorama en las instituciones? Porque, por ejemplo, hablamos ahorita en general de laboratorios y los laboratorios normalmente, principalmente laboratorios de referencia o laboratorios que manejan un volumen alto de muestras, pues se involucran mucho en estas cuestiones de acreditación, pero todavía aquí tenemos ese rezago en las instituciones. ¿Tú cómo ves esa parte? Pues bueno, en el sector privado, quisiera también comentarte que la acreditación no solo es para los laboratorios de alto volumen o de mucho recurso, lo que sea que eso signifique. Un laboratorio que pudiéramos pensar pequeño, no tan lujoso, si hace técnicamente bien las cosas, desde luego que está a su alcance la acreditación. En el sector público, pues hace falta a lo mejor que quien toma la decisión tenga conocimiento de lo que es la acreditación. Tal vez los que toman decisiones no tengan en el radar la norma ISO 15189. Generalmente la mayoría solo sabe que existe una norma ISO, ¿no? Y hay muchas normas ISO, pero cuando hablan de la ISO, pues se refieren a la 9001, ¿verdad? Entonces, si acaso en algunas instituciones trabajan mucho en tener un sistema de gestión de la calidad que cumple con la norma ISO 9001, pero no voltean a ver la norma ISO 15189. Entonces, pues sí, hay mucho trabajo por hacer, pero felizmente hay instituciones públicas acreditadas, como es el Laboratorio Central del Instituto Nacional de Cardiología. Si alguien de los colegas que estén trabajando allí, les mando un afectuoso saludo. Fíjate que, por ejemplo, en ese laboratorio hay personal súper capacitado y además comprometido. Y eso pues es algo que agrega valor a la acreditación, porque como te comentaba, más allá de un papel, se siente, se percibe el conocimiento de las personas que trabajan allí y la preocupación y la ocupación en aprender y en conocer. Entonces, hay instituciones como este laboratorio que está acreditado y que pues eso le da un plus a los pacientes que se atienden en ese instituto.
Sí, me atreví a hacer esa pregunta, sobre todo porque particularmente yo que también trabajo en una institución pública, en un laboratorio público, de una institución pública, vemos en ocasiones esa apatía de conformarnos únicamente en llegar, hacernos trabajo, medio hacer nuestro trabajo, cumplir con sacar el trabajo y salir. Entonces, desafortunadamente yo me he percatado que falta esa iniciativa de hacer las cosas de mejor manera. Quizá no dependerá de nosotros, pero si de alguna forma empezamos a hacer conciencia de la importancia que tiene el hacer bien las cosas y si eso se puede llevar a poder obtener la acreditación, pues yo creo que aunque no dependa de nosotros, pues nosotros como trabajadores públicos podemos de alguna forma incentivar a los superiores para que se empiecen a hacer para que se vaya viendo mejorías principalmente, ¿no? Entonces, desafortunadamente son pocas las instituciones que cuentan con esa acreditación, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que es un proceso que hay que seguir llevando, que hay que tomar en cuenta y que pues estoy seguro que conforme vayan pasando los meses y los años, pues va a haber mayor cantidad de laboratorios acreditados y de demás instituciones. Entonces, pues en ese sentido, yo creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Pues sí, esperemos que más pronto que tarde haya instituciones tan importantes como el Seguro Social, como el ISSSTE, como algunos laboratorios de salubridad, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, que puedan acreditarse y no solo por hacerlo, sino por el compromiso, por la visión de quien toma la decisión de los beneficios que le va a traer al laboratorio el implementar un sistema de gestión de la calidad que permita cumplir con esta normatividad internacional. Y pues, como ya lo comenté, a veces no concientizamos de la importancia de hacer bien las cosas hasta que nos toca ser pacientes, hasta que alguien muy querido, muy cercano es paciente, entonces ahora sí queremos que se procesen las muestras bien, ¿verdad? Entonces, hasta ese entonces como que decimos, híjole, ¿no? Pero bueno, pues estaría muy bien que instituciones tan importantes como las que ya mencioné, pues en algún punto de la vida los laboratorios decidan, o quien tenga que tomar la decisión, decida acreditarse. Y algo que a veces vemos en los cursos, cuando hablamos de los requisitos que deben cumplir los proveedores, por ejemplo, no nada más pensar en la parte económica, que sin lugar a dudas es importante y relevante, pero también pensar en aspectos técnicos, ¿no? Por ejemplo, que el proveedor les ponga sobre la mesa las especificaciones de desempeño, que haya un tema técnico en la selección de proveedor, no nada más el dinero, límite de cuantificación, por ejemplo, la precisión, la veracidad, etcétera, que también se toman en cuenta esos aspectos cuando seleccionamos proveedores, no nada más en el sector público, sino también en el sector privado. Así es, definitivamente es una labor titánica lo que implica esta parte de control de calidad, de acreditación, de certificación, pero bueno, cuando se quiere, se puede lograr definitivamente. Y bueno, pues aprovecho aquí el espacio para anunciar aquí dentro de unos días va a estar saliendo una conferencia que nos hizo favor Víctor de grabar con nosotros, hablando un poquito más a detalle de lo que es la acreditación y la certificación para que estén al pendiente de las redes sociales y puedan tener acceso a esta conferencia que estoy seguro que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Y no sé si ya tenemos prácticamente el tiempo encima, pero no sé si te gustaría complementar con algo más, Víctor. Pues simplemente atiéndanse en un laboratorio acreditado, ¿no? Esperemos que no tengan necesidad, pero incluso para un check-up, ¿no? De esos que tenemos que hacernos anualmente, pues busquen a los laboratorios acreditados y si trabajas en un laboratorio clínico, tengan o no la intención de acreditarse, compren la norma ISO 15189, la pueden adquirir en el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Si estás en la Ciudad de México, pues puedes ir a adquirirla o puedes comprarla si vives en el interior de la República y no nada más es para comprarla, hay que leerla y ver qué pueden ir implementando.
poco a poquito, pues con objeto de mejorar el nivel de confiabilidad de los resultados. Bueno, y pues nos gustaría hacer una dinámica. Hace poquito Víctor estuvo allá en Colombia en un congreso relacionado a la acreditación y pues nos hizo un enorme favor de traernos unos ejemplares de esta guía. Es la guía práctica de la fase preanalítica de la bacterióloga Alba Garzón. Entonces, pues queremos hacer una pequeña dinámica a través de esta red social. Los primeros 10 que escriban con sus propias palabras la diferencia de lo que es la acreditación y la certificación, los primeros 10 vamos a hacer una rifa de estos primeros 10 para que puedan recibir esta guía. Únicamente lo que van a necesitar es, si se encuentran en el interior de la República, aquí en México, hacerse cargo de los gastos de envío, o si el afortunado que salía premiado con la guía, pues si fuera de la Ciudad de México, pues ya sería cuestión de coordinarnos y entregar personalmente esta guía. Entonces, nuevamente reiteramos la dinámica. Los primeros 10 que escriban la diferencia entre certificación y acreditación, vamos a rifar esta guía y con mucho gusto la vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Sí, solamente quisiera decirles que es una guía súper interesante, es muy concreta y está basada en recomendaciones de la Colabiocli, de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Es una guía muy concreta, muy práctica de la fase preanalítica. Al final, por ejemplo, se van a encontrar con un checklist de la supervisión en la toma de muestra sanguínea y solamente se tendrán que hacer cargo de los gastos de envío. Si viven en el interior de la República, el ganador, el costo del envío es de 115 pesos, que en su momento ya se coordinará cómo pueden hacer este depósito. Si estás en la Ciudad de México, como ya comentó el químico Enrique, nos ponemos de acuerdo que en un peor de los casos, así como vivimos en la Ciudad de México, tal vez sea igual de práctico mandarlo por paquetería. Pues muchas gracias, espero que participen y pues rifaremos esto entre los 10 primeros que expliquen la diferencia entre certificación y acreditación en el laboratorio clínico con sus propias palabras. Perfecto, entonces vamos a llevar a cabo esa dinámica. De antemano, muchas gracias por haberte tomado la molestia de traer desde allá estas guías que estoy seguro que van a ser de gran utilidad para quien sea acreedor a este premio. Perfecto, pues nuevamente te agradezco mucho haber aceptado la invitación, Víctor, y si alguien quisiera contactarte para algún asesoramiento respecto al proceso de certificación o acreditación, ¿dónde te podrían localizar? Pues mi correo es calidad15189@gmail.com, o me pueden buscar en las redes sociales, Víctor Baltasar Escobar, y con mucho gusto ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues nuevamente te agradezco muchísimo la invitación, haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues si alguno de ustedes quisiera contactarlo para alguna duda o para alguna asesoría, pues con mucho gusto ya nos compartió dónde podemos localizar a Víctor. Y bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que se tomaron en estar viendo aquí esta entrevista. Espero que haya sido de su agrado y los esperamos en unos días más para esta conferencia que Víctor estuvo compartiendo aquí con todos nosotros. Que estén muy bien, reciban un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren y seguimos en comunicación por este medio. Muchas gracias. Gracias.